Cuando escuchamos Hong Kong, probablemente la imagen que nos viene a la cabeza es la de una megaciudad, la de unos rascacielos imposibles, la de unas calles bulliciosas. ¿Y si os digo que Hong Kong es mucho más que eso? ¿Y si os digo que es la tierra de los 1000 paraísos? Un espectáculo de la naturaleza, y que además creo que no estoy exagerando. Os voy a enseñar mis experiencias durante el mes que pasé en la región y espero poder ampliar la imagen que tenemos de esta particular zona del mundo. Primero de todo decir que sí, que Hong Kong es una gran ciudad llena de vida y ya supone una grandísima experiencia visitar solamente la urbe. Los primeros días después de cruzar la frontera terrestre de Shenzhen, que por cierto fue muy fácil, los pasé viviendo en un pequeño apartamento de una única habitación con un amigo británico y su pareja. Allí pude callejear por la parte antigua de la ciudad, explorar mercados nocturnos como el de Jordan, comprobar la convivencia entre lo tradicional y lo moderno, compartir mesa con desconocidos, algo muy habitual en Hong Kong, escoger un plato aleatorio distinto cada día de un menú escrito en cantonés, asistir a carreras de caballos y ver escenas curiosas como este divertido sistema para pintar paredes. Además, por supuesto, me maravillé con el increíble skyline de la ciudad. De hecho, Hong Kong es la ciudad con más edificios altos del mundo, con casi 7.700, de los cuales 303 son rascacielos, más que en ninguna otra ciudad en todo el mundo. ¿Y sabéis por qué? Pues porque ya prácticamente no queda terreno edificable y entonces se ven obligados a crecer hacia arriba. Y esto se produce, de hecho, porque casi la mitad del terreno de Hong Kong es parque natural, o en definitiva, terreno protegido por su gran valor biológico. Casi la mitad, una auténtica barbaridad. No es de extrañar, pues, que Hong Kong se encuentre entre las ciudades más densamente pobladas del mundo. Y pensar que hace un par de semanas estaba en Mongolia, el país menos densamente poblado del mundo. Este es un continente de contrastes. Antes de enseñaros algunos de los paraísos que se pueden encontrar saliendo de la ciudad, me gustaría mostraros un parque que, a pesar de estar ubicado justo en el centro, es como un oasis. El parque de Kowloon es una reserva de pájaros y, de hecho, cuando estás aquí, no se escucha más que sus cantares. Ni rastro del bullicio de la ciudad. Es una experiencia 100% recomendable para aquellos que quieren contacto con la naturaleza sin tener que salir de la megalópolis. Y es gratuito. Pero yo sí que tengo muchas ganas de moverme, y también tiempo de sobras para hacerlo. Hay distintas formas de desplazarse. Probablemente las mejores conexiones baratas de transporte se consiguen en bus. Los hay por todas partes y es bastante fácil entender hacia dónde van. Pero lo más barato y exótico son los ferries que conectan Kowloon y la isla de Hong Kong, las dos zonas centrales de la región, con los centenares de islotes e islas que se elevan en estas aguas. El ferry más famoso es el que une estas dos zonas, la de Kowloon y la isla de Hong Kong, porque es baratísimo y te permite observar los increíbles edificios que se extienden a costa y costa. Ha llegado el momento para mí de salir de la ciudad, y lo haré en bus. Hoy me voy a encontrar con unos amigos en una playa llamada Chung Hom Kok. Es mi primera experiencia desplazándome por la región y la verdad es que el paisaje me sorprende. Cuando llego a la playa me esperan mis amigos y una puesta de sol espectacular. Ya me ha picado el bicho de Hong Kong, necesito ver más. Mi siguiente aventurilla es una excursión que se llama Dragon's Back, la espalda del dragón. ¿Adivináis por qué se llama así? Efectivamente, porque el camino va siguiendo la cresta de las montañas como si fuese la columna vertebral de este ser mitológico.
Es un día bastante gris, hay mucha humedad, pero por suerte la visibilidad es suficientemente buena como para ver el paisaje. El sendero es bastante sencillo, no nos da muchos problemas. Estoy con unos amigos que hice cuando vivía en China. La excursión nos lleva hasta esa playa de allí, la Big Wave, un buen sitio para hacer surf, se ve. Allí tomamos algo y nos ponemos al día. Hacía casi 4 años que no estábamos juntos. Desde que me he mudado, que estoy viviendo aquí en este barrio, en Aberdeen, que está en el sur de la isla de Hong Kong. Y justo al lado hay un ferry que lleva a una isla que es la isla de Lama. No tengo ni idea de lo que hay, pero voy a comprobarlo. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us. La isla de Lama es una de las islas más famosas entre los extranjeros, pero aún así tampoco hay muchos turistas. A través de una imagen por satélite me ha parecido ver una playa que parece inaccesible por tierra. O por lo menos, no hay ningún camino. Mi objetivo del día es llegar hasta allí para ver si es tan bonita como parece desde el aire. A priori debería poder llegar si cruzo todo este mar de plantas. Pero nada, demasiado difícil. Mejor dar media vuelta. En vez de eso, voy a intentarlo directamente por la costa. Creo que si subo estas rocas debería encontrarla. Allí está. Y aquí no hay nadie. No soy mucho de playas, pero hay algo de especial en estar en un sitio tan precioso como este, solo en contacto directo con la naturaleza. Me permitiré darme un chapuzón. Pero el sol va cayendo y llega el momento de volver a Aberdeen, donde me estoy hospedando gracias a Couchsurfing. Desde el ferry he visto que hay una montañita cerca de Aberdeen. Ya tengo un nuevo objetivo, subir allí antes de que se ponga el sol. Pero ni siquiera sé si se va a poder. Por lo menos, que haya escaleras que suban es una buena señal, aunque no parece estar en muy buena condición. La vegetación se está apoderando del camino. Esto se está complicando por momentos. El suelo está como roto y hay sitios donde se tiene que saltar para poder llegar al otro lado. No sé yo si está muy cuidado esto. Por aquí hace siglos que no pasa nadie. Demasiado peligroso. Tendré que dar media vuelta y probar por otro lado. Vale, este pequeño contratiempo me ha hecho perder mucho tiempo y empiezo a sufrir para llegar arriba de la montaña a tiempo para ver la puesta de sol. O sea que estoy yendo a toda pastilla. Por el camino me encuentro unos jabalíes. No deja de sorprenderme lo conectada que está Hong Kong con la naturaleza. Esta ruta parece más fácil, aunque llegados a un punto tengo que saltar una valla y enseguida tengo que volver a saltar otra. ¿Seguro que voy bien? No tengo ni idea de dónde me estoy metiendo, pero ni idea. El camino ahora es de tierra, pero parece bastante pisado. En un momento dado, llego a unas cuerdas fijas. Creo que seguiré estas cuerdas. Están aquí para ayudar a subir y bajar de la montaña, pues en ciertos tramos la pendiente es muy pronunciada.
¡Lo he conseguido! Esto es increíble. Me encanta poder tener escapadas improvisadas como estas. Son puntos a favor para una ciudad. Hoy voy a explorar un pueblecito que se encuentra en la isla de Lantau, la más grande de Hong Kong. Se trata de Tai O, un pueblo pesquero. A diferencia de lo que había visto hasta ahora, hay muchos turistas, o sea que decido buscar una alternativa más auténtica y me voy hacia las afueras. Este puente, por cierto, es el más largo del mundo sobre el mar, con 55 kilómetros. Une Hong Kong, Zhuhai y Macao. Por aquí veo que hay un caminillo que sube hacia una montaña. Y no hay nadie. Parece que he encontrado mi opción lejos de las masas de turistas. He llegado ya a la cima de esta pequeña montaña que era mi objetivo para ver el pueblo desde arriba y las vistas no están mal, están bastante bien. Pero es que cuando he llegado aquí he visto que detrás mío tengo aún más montañas y no me puedo resistir, tengo que subirlas. A seguir subiendo, pues. El camino aquí está menos pisado y de vez en cuando desaparece por debajo de la vegetación. Bonito paisaje, no está nada mal. Momento de dar media vuelta. Como ya es tarde, los grupos organizados se han ido y ahora apenas quedan los lugareños. Explorar el pueblo sí es otra cosa. La mayor parte de la población se dedica a la pesca y de hecho muchos hongkoneses vienen para comprar pescado en sus mercados. Ahora los pescadores ya están recogiendo. Callejeando veo a una pareja que cantan karaoke dentro de su casa. Otra característica de Tai O es que la mayoría de las casas se encuentran suspendidas por encima del agua, lo que le dota de un aspecto único. Sin duda, este es el momento perfecto para visitar el pueblo. La isla de Lantau, como os decía, es la más grande de Hong Kong, pero en realidad es solo una de las más de 260 islas que hay. Por lo que he descubierto, creo que lo más interesante tiene que ser explorar alguno de estos sitios más remotos. Allí donde vive gente hay conexión por ferry, pero algunos sitios son tan aislados que solo hay 2 o 3 trayectos a la semana. Allí el estilo de vida es rural, completamente distinto al de la Hong Kong que conocemos. Hoy voy a ir a una isla menos conocida entre los extranjeros, pero uno de los sitios favoritos de la gente local. Se trata de Cheung Chau. Cheung Chau es bastante tranquilo. Desde aquí se ven los grandes edificios de la isla de Lantau. Voy a andar sin ningún rumbo concreto, pero antes de salir de la ciudad me encuentro con este templo budista de estilo chino. Retomo mi expedición hacia ninguna parte. Hoy el día es espectacular. Tanto que los perros buscan sombras donde espachurrarse. El camino es sencillo, está cuidado y no me encuentro con nadie. Subo unas escaleras y después
después las bajo dirección al mar. A lo lejos veo una playa preciosa. Y de nuevo está completamente vacía de gente. Tengo la sensación que evadirse en Hong Kong es muy fácil. Y eso que solo he ido a sitios más o menos conocidos. Me quedo con ganas de explorar más islas, de descubrir nuevos sitios y de poder interactuar con más gente local. Los últimos días en Hong Kong los paso en la isla de Lama, que me robó el corazón. Aquí me hospedan autóctonos y conozco a algunos de sus amigos. Me gusta la libertad y paz que tengo aquí. Me han dejado una bicicleta, o sé que puedo moverme por la isla con ella. Es muy divertido. Aunque mi sitio favorito es esta cala escondida, la que descubrí en mi primera visita a Lama. En Instagram la bautizamos como la playa Walliver. Lo que os decía, Hong Kong es mucho más que una gran ciudad. Es la tierra de los 1000 paraísos. En el vídeo anterior os conté que mi intención era iniciarme en el barco stop, es decir, en el autostop en barcos, con el objetivo de llegar a las Filipinas. La semana que viene os lo cuento todo. ¡Hasta entonces! What you're made for, and there's nothing that is too late for.